Buenas. Hoy leemos un capítulo del libro La clave de la sincronicidad de David Wilcock. El capítulo se llama ¿Qué es la sincronicidad? ¿Qué es exactamente la sincronicidad? El término sincronicidad, tal como se aplica a la psicología, fue acuñado por el Dr. Carl Gustav Jung en la década del 1920. Jung fue un psicólogo suizo que estudió con el legendario pionero Dr. Sigmund Freud y finalmente se separó de él por una diferencia básica de opinión. La perspectiva del Dr. Freud era mucho más convencional, en el sentido de que no creía en el concepto de Jung de un inconsciente colectivo. Una conexión fundamental que todos compartimos dentro de la mente, como los sueños. La definición de sincronicidad del diccionario, tal como se aplica a la psicología, es la ocurrencia simultánea de eventos casualmente no relacionados y la creencia de que la simultaneidad tiene un significado más allá de la mera coincidencia. En el lenguaje sencillo, la sincronicidad es un evento misterioso en el que dos o más, al mismo tiempo, suceden cosas que parecen directamente relacionadas entre sí, aunque normalmente esto pareciera imposible. Jung había discutido este concepto desde principios de la década de 1920, pero no formalizó sus pensamientos en una conferencia hasta 1951. Luego, en 1952, Jung publicó su obra definitoria, Sincronicidad, un principio de conexión acausal, que se encuentra en el volumen 8 de sus obras completas. Jung creía que la sincronicidad era un elemento clave del despertar espiritual. Sintió que la sincronicidad nos sacó del pensamiento egocéntrico y nos llevó a un punto de vista en el que nos vemos mucho más interconectados unos con otros. No olvidemos que Jung se codeaba con los mejores científicos de su época, incluidos Albert Einstein y Wolfgang Pauli, premio Nobel y uno de los padres fundadores de la física cuántica. Pauli mantuvo una extensa correspondencia con otras luminarias en el campo, incluidos los premios Nobel Niels Bohr y Werner Heisenberg. Pauli fue directa o indirectamente responsable de muchos avances de la física cuántica, incluido el principio de la exclusión de Pauli, en el que demostró que dos electrones no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Jung creía que la sincronicidad podía explicarse científicamente aplicando la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la mecánica cuántica de Pauli, y otros estaban desarrollando. Pauli estaba fascinado por el concepto de sincronicidad, creía absolutamente que era cierto y publicó su propio artículo al respecto en el mismo libro que Jung en 1952. Para entonces Pauli ya había ganado el premio Nobel en 1945. Después de este ganó otros dos premios de física de gran prestigio, la medalla de Matteucci en 1956 y la medalla Max Planck en 1958. El ejemplo personal más clásico de sincronicidad de Jung se puede encontrar en el párrafo 843 de su obra Épica de 1952. Leí esto por primera vez cuando estaba en la universidad, como parte de una tarea para una clase llamada Psicología de la Percepción, y quedé muy impresionado. Una joven a la que estaba tratando tuvo, en un momento crítico, un sueño en el que le regalaban un escarabajo de oro
Mientras ella me contaba este sueño, yo me senté de espaldas a la ventana cerrada. De repente escuché un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me volví y vi un insecto volador golpeando el cristal de la ventana desde afuera. Abrí la ventana y atrapé a la criatura en el aire mientras entraba volando. Era la analogía más cercana al escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes. Un escarabajo escarabeido, el abejorro común, Cetonia aurata, que, contrariamente a sus hábitos habituales, evidentemente había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese momento particular. Debo admitir que nunca me pasó nada parecido antes o después. Aunque a Pauli se le consideraba la conciencia de la física, el escéptico supremo que desmenuzaba el trabajo de todos los demás para corregir los defectos, a su alrededor también estaba ocurriendo una poderosa sincronicidad. Hubo muchas ocasiones documentadas en las que los colegas de Pauli estaban trabajando en un experimento, y cuando Pauli los visitaba para comprobarlo él mismo, su equipo se autodestruía tan pronto como entraba en la habitación. Este fue un hecho muy común que llegó a conocerse como el efecto Pauli. Anotado el físico Otto Stern, que ganó el premio Nobel en 1943, prohibió educadamente pero con firmeza a Pauli visitar su laboratorio en Hamburgo, a pesar de que eran amigos, debido a la gran probabilidad de que Pauli provocara fallas costosas y que demandarían mucho tiempo en los equipos simplemente con presentarse. Pauli quedó fascinado por este efecto y escribió sobre él en el clásico volumen de Jung de 1952 sobre sincronicidad. Jung sufrió un ataque cardíaco en 1944, lo que resultó en una experiencia cercana a la muerte o ESM. Revisaremos la ciencia detrás de las ESM en capítulo 8. En el caso de Jung, se encontró en presencia de una luz hermosa y tuvo muchas ideas que moldearon sus ideas sobre el inconsciente colectivo, la sincronicidad y los arquetipos. Jung ahora sentía que ciertos tipos de personalidad eran elementos básicos dentro de la mente del universo y creía que la astrología era una forma válida de sincronicidad. Después de tener esta poderosa experiencia, Jung se comprometió a encontrar la prueba científica de que la astrología podría ser una ciencia genuina. Estudió las cartas natales de 483 parejas casadas y buscó las 3 conjugaciones asociadas con una pareja feliz en la astrología tradicional. También mezcló los gráficos en otras 31.737 combinaciones aleatorias. Jung descubrió que las conjugaciones de relación feliz, entre comillas, aparecían 3 veces más a menudo en los gráficos combinados de parejas casadas que en los de individuos emparejados al azar. Además, el patrón que se consideraba más propicio para el matrimonio ocurrió con mayor frecuencia en los gráficos de las parejas, y el patrón que fue menos propicio para el matrimonio ocurrió con menos frecuencia. Jung calculó que las probabilidades de que esto ocurriera por casualidad eran de 1 entre 62,5 millones. Jung definió la sincronicidad como una coincidencia significativa, una misteriosa sincronización de eventos aparentemente no relacionados. Estas experiencias destrozan cortésmente sus sistemas de creencias más preciados y rigurosamente sostenidos sobre el mundo real. En mi propia experiencia personal, no existe sustancia química ni ningún otro evento que pueda proporcionarte un subidón tan asombroso en cuerpo, mente y espíritu
como una experiencia con sincronicidad. Una vez que sucede es real. Nieva, es impresionante. En los casos más dramáticos, apenas se puede respirar. Tu cabeza amenaza con explotar en pura felicidad extática. Todo parece brillar, la realidad cristaliza en un orden oculto que no puede existir. Y sin embargo lo hace. El mundo que tan flagrantemente dabais por sentado, ahora no es más que una sombra, la sombra de una verdad oculta, que majestuosa que tal vez nunca os atreváis a captar. Ejemplos personales dramáticos de sincronicidad. Era el 21 de diciembre de 1992, 20 años antes de la fecha de finalización del calendario maya, cuando llegué a casa y les dije a mis viejos amigos de la secundaria que había estado completamente sobrio durante los últimos 3 meses. Elegí voluntariamente someterme a recuperación poco después de comenzar mi segundo año de universidad, y ahora escribía mis sueños todas las mañanas, además de darme orientación que me ayudó a mantenerme limpio. En estos sueños sucedían todo tipo de cosas asombrosas, incluidos mensajes cósmicos de esperanza y profecías específicas del futuro que luego estaban haciendo realidad. Mis amigos me miraron a través del hedor de a cerveza vieja y humo de cigarrillo cuando les dije que ahora creía que estaba aquí con un propósito espiritual y que ayudaría a muchas personas. El silencio sepulcral estalló en un asalto verbal a gran escala tan pronto como terminé. Aparentemente iba a luchar para conseguir un trabajo sin futuro, casarme con una mujer viciosa y poco atractiva, esclavizar mi vida por niños que solo me odiarían más y más a medida que crecieran, y finalmente moriría solo en un asilo de ancianos rodeado por el personal que apenas podía esperar a su siguiente descanso para fumar mientras yo gemía para llamar su atención. ¿Fue esto? ¿Era esta vida? ¿Estaba loco? ¿Tenían razón? ¿Cómo podían ser tan crueles después de todo? Los años que habíamos compartido juntos. Apenas podía oír lo que decían mientras observaba este fulminante asalto de sarcasmo y humillación. Les advertí varias veces que no podía tolerar esto, pero siguieron y siguieron. Finalmente me levanté en medio de una frase y salí por la puerta principal sin verbalizar ningún enojo u hostilidad, para no regresar jamás. Uno de ellos se volvió a conectar conmigo cuando estaba terminando este libro, por primera vez en 20 años, y tuvimos una buena conversación que nos ayudó a llegar a un punto de perdón mutuo. Después de caminar 10 minutos me encontré en el cruce entre la calle de mi amigo y la mía. Estaba completamente devastada, luchando por contener las lágrimas. Me sentí inspirado al levantar los brazos hacia el cielo y hablar. Tú, quien quiera que seas, sé que estás ahí afuera. Sé que puedes oírme. Sé que estoy aquí por una razón. Mi vida tiene un propósito. Me lo has demostrado. Te creo y confío en ti. Sé que no estoy loco. He hecho mi elección. Dedicaré mi vida a ayudar a otros que sufren. Te agradezco que me hayas ayudado y ahora quiero ayudarte. Estaba mirando un pequeño trozo de estrellas en el cielo nocturno mientras estas palabras pasaban por mi mente. Justo cuando dije quiero ayudarte, un enorme meteoro de color blanco amarillento cruzó directamente el área que estaba mirando. Era real, fue absoluto, era innegable, fue asombroso. Era el meteoro más grande y brillante que jamás había visto,
incluso después de muchas noches de insomnio cuando era niño, sentado en una silla de jardín, observando los parpadeos ocasionales de las perseguidas o leónidas. Una tremenda oleada de energía extática recorrió mi cuerpo y sentí una magnífica presencia espiritual. Lágrimas de alegría corrieron por mi rostro. Hablé con el universo y obtuve una respuesta. Fue y sigue siendo uno de los acontecimientos más profundos de mi vida. Una asombrosa riqueza de sincronicidad numérica. Después de este evento decisivo, el genio salió de la botella y la sincronicidad comenzó a ocurrir como loca. Ahora veía patrones numéricos repetidos en todas partes, como los relojes digitales, en momentos aparentemente aleatorios. Este fenómeno había ocurrido solo una vez antes, cuando yo estaba en el 3er año de secundaria, pero ahora ocurría casi todos los días, y con frecuencia varias veces al día. A menudo me sentaba y leía sobre temas paranormales, uno de mis temas favoritos, y de repente me inspiraba a mirar el reloj después de una hora o más de concentrarme ininterrumpidamente en el libro. Luego vería patrones repetidos como 11-11, 2-6-12, 3-33, 5-55 u otras combinaciones, 1-11, 2-22 y 4-44. En otros casos me despertaba en un sueño muy intenso, miraba el reloj y veía uno de estos patrones. Comencé a contar los segundos después de que esto sucediera y descubrí que generalmente veía estos patrones inmediatamente después de que el reloj cambiaba. También vi aparecer dígitos repetidos en los relojes de pulsera, pantallas de televisión, marcadores y matrículas. Generalmente no me preocupaba el significado de los números en sí. En cambio, estos eventos parecieron darme retroalimentación instantánea sobre lo que había estado pensando, diciéndome que estaba en el camino correcto, haciéndome saber que estos pensamientos eran beneficiosos y progresivos para mi alma. Este fenómeno siempre parecía ocurrir justo cuando tenía un pensamiento positivo y amoroso. Siempre empezaba a moverme hacia un lugar negativo. Las sincronicidades se detendrían, o verían los mismos patrones, pero exactamente un minuto antes de la marca sincrónica. También noté que mi dieta parecía determinar la frecuencia con la que esto sucedía. Cuanto más limpio y saludable comía, más sincronicidad recibía. Cuanto más comía alimentos procesados, lácteos, harina blanca y azúcar refinada, más difícil me resultaba recordar mis sueños y menos sincronicidad experimentaba a lo largo del día. Créanme, no estaba constantemente mirando los relojes esperando que esto sucediera. Si intenté hacer eso, nunca pareció funcionar. En cambio, cuando menos lo esperaba, ¡bam!, ahí estaban. 3:33, 12:12, 5:55, 11:11. Sucedió una y otra vez, y muchas veces me reía a carcajadas de asombro. Soy muy consciente de que algunas personas inmediatamente descartarán todo esto como una coincidencia. Dirán que es irrazonable, ridículo y tonto. La mayoría de la gente no se da cuenta de que nuestras teorías modernas de la sincronicidad fueron desarrollados por los mismos científicos que los escépticos suelen utilizar para desacreditarlos. Sin embargo, el simple hecho de tomar conciencia de la sincronicidad puede hacer que esto comience a suceder con mucha más frecuencia. En este sentido, este libro es la clave de la sincronicidad, porque en lugar de simplemente leerlo, ahora estás participando directamente en un tema principal. El universo consciente bien puede decidir que ahora estás listo para saber quién
y qué eres realmente. Muchos cientos de lectores de Source Field Investigations informaron de sorprendentes sincronicidades mientras leían el libro. Y ahora nos centramos aún más en este tema. 2 balas. Después de que mis padres se divorciaron en el verano después de mi 5º grado, comencé a automedicarme con alimentos. Rápidamente me convertí en el niño gordo de la escuela durante una época en la que la mayoría de los estudiantes tenían su peso normal. Solo esto me hizo muy impopular. También era uno de los niños más inteligentes de la escuela y un completo pacifista que haría cualquier cosa para evitar herir los sentimientos de otra persona. La combinación general de grasa corporal, inteligencia, sensibilidad y pacifismo me convirtió en el blanco ideal para el acoso y la humillación. Todavía tengo una abolladura en la frente del niño que me lanzó una bola de hielo sólido a la cara desde 10 metros de distancia con la velocidad y precisión de un lanzador de béisbol. El dolor era increíble y el niño se rió sarcásticamente mientras yo lloraba y trataba de levantarme. También tengo una cicatriz circular a lo largo del borde de mi oreja izquierda, causada por el poste de una tienda de campaña que atravesó el cartílago como un cortador de galletas. El poste cortó un anillo perfecto de 1 centímetro de ancho después de que mi amigo me lo arrojara en broma. Se rió de mí e hizo que su perro me persiguiera por el jardín mientras yo corría gritando de dolor y sujetándome la oreja. No se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que notó que su perro lamía la sangre de mi mano, después de que colapsara llorando. Este accidente requirió una cirugía plástica de emergencia y tuve que usar una gran venda de gasa blanca en la oreja durante meses. Varios niños en la escuela me llamaban Vinny, en referencia a cómo Vincent Van Gogh supuestamente se cortó la oreja y se la envió por correo a una mujer. Rápidamente me dejé crecer el pelo para ocultar la cicatriz. En el año 1989 tenía 16 años, un sobrepeso grave, 225 libras y 1,75 m de altura. Y estaba completamente cansado de que me acosaran y se burlaran de mí. Me sumergí en una dieta tremendamente estricta y muy peligrosa, bebiendo una lata de jugo de vegetales B8 frío para el desayuno y nada más que agua entre clases. Al final del año, sin hacer realmente más ejercicio, había perdido 45 kilos menos, pero las cicatrices psicológicas por el acoso permanecieron conmigo. 5 años después, en julio de 1994, yo era estudiante universitario y estaba trabajando en un álbum de música con mi mejor amigo, Jude, en su apartamento. Era delgado y moderadamente atlético y llevaba 1 año y medio limpio, pero nunca había tenido novia. Todavía no tenía el coraje de invitar a salir a una chica después de tantos años de amenazas, humillaciones y lesiones físicas por parte de otros niños. Estaba luchando por conciliar el sueño mientras yacía en el suelo sobre un colchón de aire frío y sucio, mirando al techo. Jude estaba durmiendo a mi derecha, a medio metro del suelo, en su cama normal. El apartamento de Jude era demasiado pequeño para que yo tuviera una habitación separada para dormir, ya que su primo Reuben estaba tumbado en el sofá de la otra habitación. Mientras yacía allí, estaba teniendo un sueño extraño y despierto. Este hombre gordo, monstruoso y exagerado, una caricatura obvia de mi aspecto anterior, me perseguía, tratando de matarme. Tenía un arma en mi cinturón mientras corría.
Sabía que podía dispararle a este hombre y poner fin a mi miseria de una vez por todas, pero por alguna razón no lo haría. No quería lastimarlo, aunque él definitivamente estaba tratando de lastimarme. Esta horrible batalla continuó y corrí con todo lo que podía mientras perdía la conciencia. De repente el cuerpo dormido de Jude se giró en la cama, junto a mí, y con una voz agitada y distante dijo: «Dispárale, solo dispárale, 2 balas». Me sentí galvanizado. Instantáneamente estaba completamente despierto. No podía respirar. Me quedé mirando al techo. Todo parecía brillar con vida. Sentí como si mi cuerpo estuviera levitando. Mi mente estaba repleta de millones de pensamientos y, sin embargo, estaba extasiado. Realmente quería despertar a Jude y contarle lo que acaba de pasar, pero sentía que si lo hacía nunca volveríamos a dormir y necesitaba desesperadamente descansar. De alguna manera logré esperar hasta la mañana siguiente para decírselo, y ambos quedamos deslumbrados por la trascendencia. El sueño parecía decir que todavía estaba gobernando por mi yo sombra. Incluso después de perder todo ese peso y estar completamente sobrio durante más de 1 año y medio, todavía me sentía demasiado inseguro para invitar a salir a una chica. Tenía tanto miedo de ser rechazado que era mucho más fácil evitar todo el problema por completo. Al menos de esta manera nunca me sentiría heridos y no tendría que volver a sentirme como ese niño acosado. Ahora, en cierto nivel, Jude había estado viendo mi sueño justo cuando estaba ocurriendo. Estaba corriendo, este hombre enorme me perseguía y elegí no dispararle a pesar de que tenía un arma. Y Jude estaba observando todo el asunto. Esto sugería fuertemente que estos eventos no habían sucedido solo en mi propia mente. El sueño había ocurrido en un espacio compartido. Posteriormente descubriría que en 1973 el Dr. Montag Ullman y el Dr. Stanley Krippner publicó un artículo completo que revela que la gente corriente podía concentrarse en imágenes específicas mientras estaba despierta y enviárselas a personas que estaban soñando. Luego los soñantes experimentaron símbolos y eventos en sus sueños que estaban directamente relacionados con el mensaje de los remitentes. Este fascinante efecto se repitió con más de 100 participantes. El sueño parecía decirme dejar ir ese dolor, ese miedo y esa vergüenza enterrada, matar simbólicamente esa parte vieja y torturada de mí de una vez por todas. Eso significaría elegir amarme a mí mismo por lo que soy, tal como soy, independientemente de lo que otras personas piensen de mí. 2 meses después, le abrí mi corazón a Yumi, una hermosa chica japonesa, en mi último año de universidad, y nos enamoramos. Estaba tan fascinada por mis ojos azules que finalmente un día le dejé tocar mi globo ocular para confirmar que era real. La naturaleza humana. Apenas una semana después del incidente de las 2 balas, el 17 de julio de 1994, todavía estaban las vacaciones de verano entre mi 3er y último año de universidad, y llevaba 1 año y medio sobrio. Mis padres habían insistido en que aceptara un trabajo durante todas las vacaciones de verano desde mi 2º año de secundaria. El dolor de no estar de acuerdo con ellos era peor que andar en bicicleta bajo la lluvia a tomar el autobús público para ir al trabajo.
Estaba bastante acostumbrado a los olores fuertes y las miradas indiscretas de las personas sin hogar y a los hombres de corbata que me miraban mientras pasaban junto a la parada de autobús. Ahora mi padre me había prestado $2.000 para comprar mi propio coche y aquí estaba. Instalé minuciosamente un nuevo sistema estéreo Radio Shack en la vieja y destartalada camioneta roja, que era lo suficientemente grande como para albergar todo mi equipo musical y el de Jude, incluida toda mi batería. Paneles de madera falsa cubrían los costados y ya había limpiado y detallado el interior del auto tan a fondo que parecía nuevo por dentro. Michael Jackson cantó en mi mente mientras trabajaba en el sistema estéreo en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Diles que es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque ella me hizo de esta manera. Por fin, la hora de la verdad. Conecté el último cable del altavoz al estéreo. Lo sellé con una tira adhesiva negra de cinta aislante. Lo metí nuevamente en el tablero y presioné el botón de encendido. La radio cobró vida con un rugido. Sorprendentemente, sonó exactamente la misma canción que había estado escuchando. La voz de Michael estaba perfectamente sincronizada en el mismo momento que había llegado a mi mente. La canción no se desvió ni por una fracción de segundo. No tenía ningún empaste dental, por lo que no podía haber sacado estaciones de radio entre mis dientes. Tampoco había más nadie tocando música en el área. Había estado escuchando la canción durante al menos 20 minutos antes de que sonara la radio. Pasé meses tratando de descubrir cómo pudo haber sucedido este evento, particularmente en un universo que se supone está limitado por las limitaciones del tiempo lineal y por mentes que se supone están separadas del entorno mayor que los rodea. La sincronicidad es voluble, no siempre funciona, no está ahí para complacer tu ego a pedido. Una vez que te das cuenta de las posibilidades que existen y las has probado por primera vez, puedes suplicar, llorar, añorarlas y suplicar a las grandes fuerzas del universo que te den otra oportunidad. Pero la sincronicidad establece sus propias reglas. El tiempo es irrelevante. El próximo evento podría tardar dentro de 10 años o 10 minutos. Tuve muy pocas experiencias de sincronicidad hasta que dejé por completo de usar todas y cada una de las sustancias químicas que alteraban la mente, incluidas la cafeína, la nicotina y el alcohol. Y comencé a limpiar mi dieta. También aprendí que el significado más amplio de una sincronicidad puede no siempre ser evidente cuando ocurre por primera vez. Conduje el coche a mi nuevo trabajo por primera vez y fue maravilloso. Una caminata de 2 horas que requeriría 3 autobuses diferentes se redujo ahora a un viaje de 35 minutos. Sin embargo, al final del día, una enorme nube de humo salió del auto cuando lo encendí, envolviendo rápidamente a una familia que caminaba detrás de mí. Y el humo siguió saliendo. Estaba devastado. Una nueva amiga que conocí en el trabajo vino al rescate y me llevó a casa. El coche fue remolcado hasta un taller de mi ciudad natal, lo cual no era barato, y al llegar lo declararon muerto. Junta de culata. Todo el bloque del motor estaba roto, no hay salida. Me aterrorizaba que la pareja de ancianos que me lo había vendido se quedara con el dinero. Me sentí tan perdida, tan sola, tan confundida. Me sentí tan solo, tan perdido. Bueno, mi padre no podía darme otro préstamo. Y me llevaría otro año, porque era estudiante de tiempo completo. Ganar suficiente dinero para pagar el préstamo original e intentarlo de nuevo. Sin embargo, no podía negar el milagro que había ocurrido.
¿Realmente iban a tomar el dinero y huir? ¿Era esta la naturaleza humana sobre la que había cantado Michael Jackson? Esas letras me habían dado una advertencia siniestra sobre cómo iban a hacerme de esa manera. ¿O podrían confiar en el buen rollo que compartieron conmigo cuando lo compré y recuperar mi dinero? Después de 2 días de suspenso, casi lloré de alivio cuando descubrí que se llevarían el auto y me devolverían el dinero. Honestamente no sabían que el auto estaba a punto de morir. La sincronicidad fue un mensaje de que todo está bien, incluso antes de que supiera que iba a haber un problema. De hecho, estaba siendo guiado y protegido por fuerzas misteriosas invisibles que podrían influir de la naturaleza humana y hacer que ocurrieran milagros. El tiempo lineal no parecía suponer ninguna barrera para quien o qué hubiera hecho esto. Es imposible predecir dónde o cuándo ocurriría la sincronicidad. Entonces un día lo hace, y en ese breve y tentador momento has tocado lo infinito. Has probado lo que no se puede saborear. Se vislumbra fugazmente algo que no se puede ver, y sin embargo es tan real como los ojos que lo miran, los oídos que lo escuchan, y la mente que se deleita en ello. Ahora no hay lugar donde esconderse. Esa alma solitaria y torturada que cree en el sufrimiento, el dolor y la separación está aislada y acorralada. Lucha valientemente para mantener su riguroso encanto con la desesperación y la miseria, y su adicción al drama y al victimismo. Pero después de suficiente sincronicidad, simplemente no puede atreverse a reclamar ninguna relevancia adicional. Ahora las mentiras han sido despojadas, la verdad se revela. El mundo en el que nos han enseñado a creer es una farsa. El universo es muchísimo más misterioso y maravilloso de lo que suponemos, y somos amados más de lo que jamás podríamos imaginar. Un pajarito me dijo: la sincronicidad a menudo surge de las profundidades de la desesperación, como una conexión oculta entre eventos aparentemente no relacionados. Todos tenemos que pasar por lo que las personas en los grupos de apoyo de 12 pasos llamarían, en el fondo, en varios momentos. Los psicoanalistas que siguen el trabajo del Dr. Carl Gustav Jung la llaman la noche oscura del alma. Cuando pasamos por esta experiencia, parece que es el fin del mundo, pero podemos aprender a verla solo como una parte de una serie mucho mayor de eventos en nuestra propia evolución. Esta experiencia también ocurre a nivel planetario, colectivo, a medida que atravesamos grandes ciclos repetitivos de guerras, desastres y cambios épicos. Pensamientos, decisiones y acciones aparentemente aleatorias a lo largo de la historia en realidad siguen un guión oculto. Al final todos conocemos el guión y buscamos constantemente obras creativas que nos sigan contando la misma historia. Como veremos, el Dr. Jung descubrió que había una serie de símbolos y experiencias que todos encontramos, a menudo en sueños. Estos símbolos y experiencias siguen siendo consistentes, independientemente de dónde venimos, histórica y geográficamente. Se llaman arquetipos y van desde las experiencias más difíciles y horribles que jamás hayamos soportado hasta los momentos de claridad y triunfo más impresionantes y trascendentes. Juntos crean la gran historia de la iluminación que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe. He tenido cientos, sino miles, de experiencias devastadoras para mi ego mientras recorría mi propio viaje del héroe hacia una mayor sabiduría y comprensión. Solía ser ese tipo que quería que otras personas cuidaran de él, y estaba aterrorizado por la responsabilidad de los adultos.
Cuando me gradué de la universidad con una licenciatura en psicología, había experimentado muchas sincronicidades alucinantes, pero también había vivido en el campus los 4 años, recién salido de la escuela de secundaria. Nunca había pagado el alquiler ni comprado mi propia comida en una tienda de manera constante, ya que siempre tenía un plan de alimentación y me aseguraba de nunca excederme del presupuesto de mi tarjeta de comida. Estaba absolutamente aterrorizado por la graduación, ya que sabía que era casi imposible conseguir un trabajo bien remunerado en el estado de Nueva York con una licenciatura en psicología. Había demasiadas variables desconocidas. Conocía a muchos estudiantes que vivían fuera del campus y compraban comida y pagaban el alquiler con muy poco dinero. Muchos de ellos vivían a base de fideos ramen instantáneos, espaguetis y sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Y vivían en un estado constante de ansiedad. Recuerdo el momento en agosto de 1995, justo después de graduarme, cuando supe absolutamente, sin lugar a dudas, que mi madre en realidad me estaba echando de la casa en la que había crecido toda mi vida. Ella se había vuelto dura, ella no aceptaría un no por respuesta. No había nada que pudiera hacer, no había vuelta atrás. Ahora tenía que arrojarme a los lobos del mundo empresarial y tratar de sobrevivir con salarios al nivel de la depresión. Ya sabía que había fuerzas poderosas y siniestras que estaban destruyendo sistemáticamente la riqueza de las clases media y baja. Mi mente quedó abierta de par en par en 1992, con una clase de sociología llamada Cuestiones Sociales Contemporáneas, en la que nuestro profesor hablaba abiertamente sobre cómo las corporaciones estadounidenses habían financiado y apoyado sistemáticamente el ascenso de Hitler al poder. La élite había declarado una guerra a gran escala al público y los medios de comunicación no nos decían la verdad. El romance de un buen trabajo, una hipoteca de vivienda y una familia con un solo salario era casi imposible de lograr con una licenciatura de 4 años en psicologías en el estado de Nueva York. Pero ahora mi madre me estaba obligando a salir del nido. Años de ansiedad se convirtieron en un miedo horrible, vomitivo y devorador. Me encontré tirado en el césped del patio trasero, sollozando incontrolablemente. Estaba tan aterrorizado que ni siquiera sabía que podría levantarme. Un pequeño petirrojo de pecho rojo pronto voló y aterrizó junto a mí, apenas 2 pies de mi cara. Giró su cabecita para mirarme y empezó a hablar con su propia voz chirriante. Me sentí tan solo, tan aterrorizado y confundido. Y sin embargo, aquí estaba este pajarito, que permaneció allí durante más de 10 minutos, aparentemente haciendo todo lo posible para animarme y consolarme. Esto solo me hizo llorar aún más fuerte, hizo sollozar aún más al principio, pero fue real, estaba sucediendo. Los pájaros ciertamente pueden amar a las personas como si fueran mascotas domesticadas. Pero este petirrojo era completamente salvaje. Aquí estaba yo, tumbado en la hierba y la tierra, sintiéndome completamente devastado. Y este pequeño ser que normalmente ni siquiera esperaría pensar o tener sentimientos, estaba justo ahí. El pájaro parecía ser claramente consciente de que yo estaba llorando y estaba haciendo todo lo posible para ayudarme a sentir que no estaba solo. Este pajarito conocía el frío, absolutamente. Este pajarito conocía el hambre, ciertamente. Ese pajarito sabía lo que era estar solo, estar asustado, indudablemente. Una vez su propia madre lo arrojó del nido y le exigió que sobreviviera solo.
Desde entonces había hecho todo lo posible para cazar insectos del nido, para cazar insectos y gusanos, protegerse del frío y la lluvia, encontrar pareja, construir su propio nido y formar una familia. Ciertamente era capaz de sentir amor por otras aves, por ejemplo, y dolor, sí, por ejemplo, una de esas aves moría, o cuando tenía que arrojar a sus propios bebés del nido cuando llegaba el momento de que crecieran. Arriba y ahora, por mucho que intentaba permanecer en mi pequeño mundo de miseria y desastre, simplemente no podía negar lo que estaba sucediendo. Este pajarito estaba ahí parado justo frente a mí, y se preocupaba por mí. Quería que me sintiera mejor. Fácilmente podría haber asumido que me estaba volviendo loco, pero esto realmente estaba sucediendo. Durante más de 10 minutos me habló con chirridos y silbidos, inclinando la cabeza de diferentes maneras, moviendo sus patitas y alas, haciendo todo lo posible para hacerme saber que le importaba. Sin embargo, toda la experiencia fue tan profunda, tan extraña y tan inexplicable que pronto comencé a llorar de nuevo. Sabía que este pajarito volvería a ser un pájaro y desaparecería en el mundo sin rostro y reflexivo de la naturaleza. Tendría que seguir solo en un mundo duro e intransigente. Me sentí extremadamente vulnerable. Una vez que el pájaro me di cuenta de que había hecho todo lo que podía hacer por mí, se fue volando, aparentemente frustrado, y nuevamente me quedé solo. Sin embargo, mis lágrimas rápidamente se convirtieron en asombro e incredulidad por lo que acababa de suceder. Me levanté del suelo, entré y comencé a hacer llamadas para ver si podía regresar a mi antigua ciudad universitaria y conseguir un trabajo. En menos de una semana encontré un lugar para vivir y conseguí un trabajo a las 24 horas de mi llegada. La sincronicidad puede adoptar muchas formas y, como explico en mi serie de videos, accede a tu yo superior. También puedes codificar la sincronicidad. Esto significa que una vez que usted decide considerar significativo un determinado evento o símbolo, los mensajes se le pueden comunicar de esta manera. Muchas personas tienen un número favorito que comienza a aparecer en diferentes lugares, aparentemente al azar. Otros pueden optar por ver una moneda sobre el terreno como su mensaje. Puede decidir tomar un libro, particularmente un título inspirador, relajar su mente tanto como sea posible, hacer una pregunta y luego abrirlo en una página en particular y leer la respuesta. Pueden aparecer criaturas vivientes con la importancia simbólica, como el ejemplo de Jung del escarabajo, o tótems chamánicos como el halcón, el búho, el ciervo o el coyote. Es posible que sienta una repentina oleada de energía en una parte particular de su cuerpo, como la parte inferior del abdomen, el corazón o el interior de la cabeza. Es posible que sienta un zumbido en el oído izquierdo o derecho. También puede sentir un dolor repentino y punzante en alguna parte de su cuerpo, como si le estuvieran pinchando con una aguja, pero no hay ninguna razón aparente para ello. Por supuesto, los eventos telepáticos también pueden clasificarse como sincronicidad. Te encuentras pensando en alguien y luego suena el teléfono y es esa persona, o te encuentras con ella en la tienda. Las personas escépticas casi siempre empezarán a desmenuzar una historia de sincronicidad, inventando cualquier cosa que se les ocurra para explicarla como una coincidencia. Pueden ser extremadamente frustrantes,
puede ser extremadamente frustrante intentar compartir estas historias con alguien que insiste en que le estás mintiendo o que debe haber una explicación científica, entre comillas, mundana para ello. Por supuesto, no todas estas experiencias serán sincronicidades genuinas, pero cuanto más abras tu mente y tu corazón, más probabilidades habrá de que sucedan. Recuerde a sus escépticos que algunas de las mejores mentes científicas del siglo XX, entre ellas Albert Einstein, fundadores clave de la mecánica cuántica, Carl Jung, estaban discutiendo activamente la sincronicidad. Personalmente he sido testigo de cientos de casos en los que personas escépticas inmediatamente descartan sus propias sincronicidades y nunca miran atrás. En algunos casos, su nivel de negación es tan descarado que todo lo que puedes hacer es reír. En realidad se sienten insultados si intentas sugerir que acaban de experimentar un evento paranormal e incluso pueden enojarse bastante contigo. Sin embargo, si decides preguntar, ¿y si es posible que se sorprenda de lo rápido que comenzará a ocurrir la sincronicidad? Aquí es cuando, como dijo Jung, comienzas a tener un despertar espiritual y se te presenta una visión más amplia del universo. La sincronicidad y la intuición fueron herramientas muy útiles en las investigaciones de mis 2 libros publicados. Los sueños a menudo me proporcionan información específica que luego podía verificarse con una búsqueda rápida en internet. Hubo cientos de casos en los que estaba buscando un tema en línea y luego apareció otro tema de que me interesaba mucho más. Después de que pareciera que no podía encontrar ninguna información al respecto, sin importar cuánto buscara. Hay tantas historias como esta que podría llenar 20 libros con páginas explicándolas y aún así cubrir solo lo básico. Así que comencemos a hacer más preguntas sobre las cuales la sincronicidad y mi estudio de la serie de la ley del 1 me estaban llevando a encontrar pruebas. ¿Y si el cosmos fuera un ser vivo y consciente? ¿Qué pasaría si el espacio, el tiempo, la materia, la energía y la vida biológica fueran el cuerpo de este vasto organismo? ¿Y si el propósito final de la vida fuera darnos cuenta de que todos somos uno? ¿Reflejos perfectos de esta única y vasta identidad? ¿Qué pasaría si todo en el universo fuera consciente y estuviera vivo, en diversos grados, incluso el gas, el polvo y las rocas más humildes del espacio interestelar? ¿Qué pasaría si las leyes básicas de la mecánica cuántica crean ADN y vida biológica? La forma humana es bastante común en todo el universo. ¿Qué pasa si todos experimentamos una amnesia deliberadamente diseñada sobre nuestra identidad más profunda y verdadera, pero se desvanece cada vez más a medida que continuamos evolucionando? ¿Podría la gentileza, la bondad, la paciencia, el amor, la aceptación y el perdón ser claves que nos lleven a la mayor armonía con nuestra verdadera identidad? Este universo consciente nos está enviando mensajes a través de la sincronicidad, eventos extraños que la mayoría descarta como una coincidencia, mientras busca ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial evolutivo. ¿Sería posible utilizar las claves de la ciencia para descubrir estos grandes misterios y demostrar más allá de toda duda razonable que son ciertos? La iluminación es la experiencia plena del momento. En The Source Field Investigations, combiné 30 años de extensa investigación para responder muchos de los mayores misterios del universo y presenté más de 1000 referencias académicas para resolver
establecer el caso. Sin embargo, desde entonces me he dado cuenta de que presentar los hechos por sí solos no es suficiente. Para conocer y comprender verdaderamente cómo funciona el universo, tenemos que elevar nuestros estudios más allá del nivel de los pensamientos y sentimientos y al ámbito de las experiencias personales directas. Aquí es donde la sincronicidad se convierte en la llave que abre los mayores misterios del universo. Los sentimientos y pensamientos no son nuestros enemigos. No hay nada de malo en querer sentirnos bien y no hay nada de malo en utilizar nuestros pensamientos para contemplar los grandes misterios e intentar resolverlos. Sin embargo, las antiguas enseñanzas espirituales siempre nos han dicho que solo se puede alcanzar la verdad cuando calmamos la mente, abrimos el corazón y dejamos que nuestra intuición fluya a través de la profunda relajación del estado meditativo. Una vez que creamos este espacio de amor dentro de nuestras mentes y corazones, abrimos la puerta para que aparezca la sincronicidad. Es posible que las personas que solo buscan sentirse bien nunca experimenten la sincronicidad. Otros que creen que la mente tiene el control y que pueden resolver todos y cada uno de los problemas pueden ser demasiado testarudos para permitir la sincronicidad en sus vidas. Sin embargo, al entregar nuestras cargas y relajarnos en el ahora, en este mismo momento, podemos obtener respuestas que de otro modo serían imposibles de pensar y sentir. Aquí hay una cita de la Ley del Uno sobre este mismo tema que me llamó la atención cuando leí por primera vez en 1996. La iluminación es del momento. Es una apertura al infinito inteligente. Solo puede lograrse por uno mismo, para uno mismo. Otro yo no puede enseñar, aprender la iluminación, sino solo enseñar, aprender información, inspiración o compartir amor, misterio, lo desconocido. Esto hace que el otro yo se extienda y comience el proceso de búsqueda que termina en un momento. Pero, ¿quién puede saber cuándo una entidad abrirá la puerta al presente? Millones y millones de personas están viviendo experiencias que no caben en la caja de lo que pensamos y creemos colectivamente. El Dr. Jung describió la visita del escarabajo a su oficina como un evento único en la vida. Pero ahora parece que cada vez más eventos de esta calidad le suceden a la gente común y corriente de manera regular. Cientos de cartas llegan a mi sitio web todos los días, muchas de ellas que describen acontecimientos asombrosos que desafían todo lo que solíamos dar por sentado. La sincronicidad te obliga a hacer preguntas dolorosas, te abre las posibilidades de que la visión del mundo articulada por la mayoría de los científicos sea en gran medida, si no completamente incorrecta, y que vivamos en una realidad espiritual mayor que apenas se comprende en este momento. Cuando era estudiante universitario, la sincronicidad ya había comenzado a ocurrir con tanta frecuencia y de maneras tan sorprendentes que me sentí absolutamente obligado a descubrir qué estaba pasando y qué significaba realmente para mí y el mundo. Nuestro mayor punto ciego como civilización bien puede ser nuestra incapacidad para aceptar esta realidad mayor, en la que la vida humana podría ser multidimensional. El concepto yo es muy personal y muy valioso. Una vez que la sincronicidad comienza a sucederte, entonces debes preguntar, ¿quién lo está haciendo? ¿Eres tú en algún nivel del que no eres consciente? ¿Tienes un yo superior que coordina los eventos aparentemente aleatorios que suceden en su vida detrás de escena? La muerte puede parecer un límite imposible,
aparentemente una pérdida total de toda conciencia, de toda existencia, de toda conciencia de que alguna vez hubo, hay o habrá un universo. La idea de que la vida es eterna y que podría haber otro yo allá afuera, sino muchos de ellos, está casi más allá de la imaginación. ¿Qué pasa si tienes más de una identidad? Más de una percepción consciente que guía los acontecimientos que suceden en tu vida, con un propósito espiritual oculto. ¿Qué pasa si si este concepto es solo un trampolín hacia un misterio aún mayor? La serie Ley del Uno nos dice que solo existe identidad. En última instancia, todo ser vivo utiliza la misma conciencia para pensar, sentir y actuar. Todos somos unos. La individualidad es una ilusión y fue diseñada para que el creador del universo pudiera experimentarse a sí mismo, sin libre albedrío y aparentemente individualidad. Y una aparente individualidad. No tendríamos oportunidad de olvidar quiénes somos realmente si automáticamente tuviéramos pleno acceso a la conciencia universal. La vida rápidamente se volvería aburrida y absurda. Nuestro olvido nos da una historia, una búsqueda, nos da algo por lo que crecer, algo por lo que luchar a lo largo de muchas vidas. Además, la ley del libre albedrío es una norma universal y allana el camino para que algunas personas se vuelvan muy negativas, manipuladoras, controladoras y violentas, aunque estas personas pueden crear, y de hecho crean, terribles dificultades. Su comportamiento también nos da un fuerte incentivo para querer crecer y evolucionar, aliviar el sufrimiento y buscar un significado más profundo. Obviamente, este concepto de unidad nunca podrá probarse, es solo un argumento filosófico, no científico. Sin embargo, una variedad de datos científicos sugieren que el universo está vivo y donde la ciencia termina, comienza la sincronicidad. Algunas personas se niegan a creer en la sincronicidad, pero conocen perfectamente las fuerzas negativas que parecen estar manipulando y controlando la política, las finanzas y los medios de comunicación para sus propios fines. ¿Es todo esto solo una teoría de la conspiración o hay algo más? Mis propias investigaciones demostraron que efectivamente existe un adversario global. Creo que la única forma en que podemos sanar nuestro planeta es liberar el miedo y confrontar directamente a los oscuros grupos de personas que nos aterrorizan y manipulan. Sin el poder de la sincronicidad que ocurre con tanta frecuencia en mi vida, probablemente nunca habría sido lo suficientemente valiente como para emprender esta búsqueda y brindar apoyo investigativo y mediático a una alianza de más de 160 naciones que buscan promover una paz real y duradera en este mundo. Final de este capítulo.